Continuamos con las clases de Historia Argentina en su modalidad virtual. Esta vez el tema será la definición del espacio, los límites y las fronteras, la expansión territorial de la nación. Les propongo confrontar las hipótesis de la geógrafa Carla Loá y su artículo de 2006 titulado Técnica, Política y Deseo Territorial en la Cartografía Oficial Argentina 1852-1941, con fuentes originales como los manuales con que se enseñaba historia y geografía a mediados del siglo XIX en las provincias argentinas, y con dos de los mapas más completos que se editaron en la época, autoría de cartógrafos europeos. Aquí tenemos la portada de uno de estos manuales, editado en 1856. Sobre estos manuales voy a dar algunos datos contextuales. En gran parte eran resultado de la traducción de publicaciones europeas, corregida y aumentada en la parte concerniente a las repúblicas del Plata y en particular en la de la República Argentina, tal como reza otra de las portadas que veremos de inmediato. Si bien presentan variaciones con el paso de las décadas y los cambios en la consolidación del orden nacional, originalmente se los conocía como catecismos porque utilizaban el mismo método de memorización de preguntas y respuestas con el que se impartía la enseñanza católica. Tengamos presente que hasta la ley 1420, impulsada por Sarmiento durante la presidencia de Roca, no había un sistema de educación pública y la educación de niños, niñas y adolescentes estaba en manos de la Iglesia o maestros privados. Veamos entonces algunas de las preguntas y respuestas que debían memorizar. ¿Qué es la Confederación Argentina?, pregunta el manual. Una república federal compuesta de muchas de las antiguas posesiones españolas en la América del Sur y dividida en 14 provincias, se responde en el capítulo 56. Este manual fue editado en 1856, durante la secesión de Buenos Aires como estado separado del resto de la confederación que presidió Urquiza desde Entre Ríos, aunque el texto identifica a la provincia porteña como la metrópoli de la confederación. En la respuesta siguiente, claramente, la Patagonia aparece como un límite externo a la confederación. Páginas más adelante, se define a la Patagonia como un país aparte de población indígena situado al sur de la Confederación, y se le dedica un breve capítulo especial, igual que otros países, colonias o repúblicas en formación en Sudamérica como Bolivia y las Guayanas. Veamos ahora la portada de otro de estos manuales, editado en 1873, 17 años después que el anterior, por lo que se advierten actualizaciones significativas. Por ejemplo, ya no se trataba de la geografía de la Confederación, sino de la República Argentina, que ya cumplía 2 décadas desde la derrota que Buenos Aires le infligió al ejército de Entre Ríos y las demás provincias en la batalla de Pavón. Si observamos el mapa de la República Argentina, que incluye este manual de 1873, veremos una representación de índole práctica o pragmática bastante ajustada al territorio nacional que el Estado podía controlar efectivamente o que aspiraba a controlar en lo inmediato. Esto parece contradecir la hipótesis que plantea Carla Loá sobre el deseo territorial que estaría presente en la cartografía, si se entiende ese deseo como una representación del espacio de tipo proyectivo hacia el futuro, que cumpliría funciones de legitimación antes que una realidad efectiva. Sin embargo, este mapa también puede leerse a la luz de esa hipótesis, según la cual la cartografía produce el territorio en lugar de ser un reflejo directo de este. Por un lado, si lo observamos, se advierte que este mapa escolar de 1873 representa fronteras abiertas, tanto hacia la Pampa y la Patagonia como hacia el Chaco, o de trazo débil, inseguro. Por el otro, hay que considerar que las instituciones y las agencias de Estado destinadas a la producción de cartografía recién se estaban configurando y que todavía primaba la búsqueda de técnicos y expertos cartógrafos europeos ante la falta de recursos humanos locales,
o que reflejaran lo que se consideraba como el interés nacional en materia de cartografía, un recambio que recién se daría con las campañas de conquista y anexión de la década de 1880. Otras cuestiones remarcables de este mapa son las líneas circulares y aproximadas que separan una provincia de otra. Esto se explica tanto por el conocimiento territorial impreciso que había, como por los conflictos interprovinciales, además de que cada provincia tenía sus propias fronteras interiores con regiones y poblaciones gauchas e indígenas que no alcanzaba a controlar. Sarmiento lo expresó muy claramente en un discurso de apertura de las sesiones del Congreso Nacional durante su presidencia. Ninguna provincia puede proclamar esta frontera es mía si no cuenta con un pelotón de infantería y con una batería de artillería para sostener esa frontera. Es decir, expandir y controlar un territorio significaba contar con los recursos financieros y militares para poder hacerlo. Vemos, sin embargo, que este manual de 1873 ya presenta como territorios argentinos al Gran Chaco, lo que incluiría porciones actuales de Bolivia y Paraguay, así como el territorio indio del Sud, es decir, el Ranculche Mapu o el territorio de los ranqueles del sur de Córdoba, Cuyo y San Luis y la actual provincia de La Pampa. Lo mismo sucede con la Patagonia, que ya dejó de definirse como un país aparte, aunque el manual defina que estaba ocupado por indios salvajes. Hasta ahora confrontamos las hipótesis del deseo territorial que plantea Carlallois con mapas escolares de la época. Veamos entonces qué pasa si observamos cartografía profesional que fue diseñada a los fines de conocer el territorio y proporcionar un reflejo más fiel de este que permitiera dominarlo. Tenemos en primer lugar la reproducción de un mapa elaborado bajo la supervisión de Alfred Marvé-Dugraty, un científico belga que había sido contratado por Urquiza para crear un museo de ciencias naturales en Paraná durante la Confederación, museo que nunca se llegó a concretar y que no pasó de ser una serie de acciones propagandísticas sobre las bondades de la Argentina para la inmigración y la afluencia de capitales. Se advierte el trazo fuerte que separa Buenos Aires del resto de las provincias y su superficie que abarca un 70% aproximadamente del actual territorio bonaerense. La Patagonia, claramente, queda afuera y en cambio se pretende una soberanía sobre la región del Chaco que abarca porciones de Bolivia y Paraguay, además de haber indefiniciones en el límite con Chile, o las grandes partes de la geografía sobre las cuales se carecía de información. No sé si alcanzan a distinguir lo débil de los límites interprovinciales y que algunas provincias como Mendoza, San Luis o Córdoba tienen sus límites abiertos hacia el sur, mostrando las expectativas de conquista, que no eran solamente de la nación o de la república como tal, sino de los propios estados provinciales. Para terminar con esta clase, observemos ahora el Atlas de Martín de Mussy, publicado en 1865 en Francia y al que Carlallois se refiere explícitamente en su artículo. Aquí tenemos una de las láminas que todavía deja afuera de la representación del territorio de la Confederación a la mayor parte de la Patagonia al sur del río Chubut, aunque el nivel de detalle que se puede observar es mucho mayor. Si agrandamos la escala para observar mejor el norte de la Patagonia, veremos detalles como las denominaciones étnicas de las poblaciones, tehuelches, entre otras, datos como rutas y travesías, o leyendas que denotan un estudio minucioso, en este caso escritas en francés, que reconocen los vacíos de información. Les leo dos ejemplos, uno de ellos es las llanuras inexploradas entre los ríos Colorado y Negro, o el desierto del sur que solamente recorren los nómades en la meseta del interior septentrional. Mapas como este y el anterior sirvieron de inspiración para Orly-Antoine de Tonneins, el abogado francés que se proclamó rey de la Patagonia
y la Araucanía al constatar la ausencia de control del Estado en estas regiones. Bueno, me despido y espero que esta síntesis les haya resultado clara y de utilidad para comprender la complejidad del proceso de expansión territorial argentino, que no fue una excepción, sino que se repitió en otras latitudes del continente y del mundo como parte de la expansión del capitalismo y el Estado moderno durante la segunda mitad del siglo XIX.